5 minutos pasan de las 9 de la mañana. Vamos a ir con el tema que les prometíamos. Ayer hubo novedades en torno a la denuncia falsa que se dio contra el precandidato del Frente Amplio, Yamandú Orsi. Romina Celeste se formalizó la investigación en torno a Romina Celeste, y Paula Díaz fue condenada en un acuerdo abreviado precisamente por la denuncia contra el precandidato del Frente Amplio. Más temprano repasamos la información que surgió ayer. Ahora, para hablar de las críticas que se realizaron hacia la fiscal del caso, Sandra Fleitas, y otros asuntos ligados a la denuncia, vamos a estar conversando con Jorge Díaz, que es abogado de Yamandú Orsi. Bienvenido, ¿cómo le va? Bueno, muchas gracias. Buenos días para todos y gracias por la invitación. Bienvenido. Ha habido un montón de aristas respecto a este tema. Capaz que primero ordenemos un poco el asunto. ¿Cuál es la situación jurídica y procesal de Orsi a esta hora? La situación procesal de Orsi hasta esta hora es la de denunciado, imputado dice el código, por una denuncia que se le formuló el día 13 de marzo en horas de la madrugada en la seccional 10ª de policía y que es de público conocimiento. Esa investigación, esa denuncia, nosotros no tenemos noticia, no hemos sido notificados de que se haya archivado hasta el momento. Ahí está. En este momento está, si no pasó nada, está yendo Sergio Pérez, el doctor Sergio Pérez, que junto con la doctora Marina Morelli componen la defensa formal de Yamandú en esa denuncia, a la Fiscalía, a ver si puede tener acceso a la carpeta de investigación, porque desde el 13 de marzo hasta ahora no hemos tenido acceso nada más que a la denuncia, que ya habíamos tenido acceso porque nos enteramos a través de un colega de ustedes en Montevideo Portal, que la publicó en horas de la mañana, y esa fue la forma en que nos enteramos de que había sido denunciado. Fue la forma que se enteraron que había sido denunciado, pero imagino que después sí hubo alguna comunicación formal en torno a eso. Después comparecimos, comparecieron los doctores Sergio Pérez, o sea, Yamandú Orsi compareció designando a Sergio y a Marina como sus abogados. El 22 de marzo, porque acá hay una cuestión que me gustaría decir, porque mucho se ha hablado de la reacción, del temple, de esto, del otro. Mi cliente, Yamandú Orsi, además de ser el precandidato a la presidencia de la República, es padre de familia, esposo, un ser humano como nosotros, que tiene una familia, que tiene... y ante esta situación y en plena campaña electoral, la misma mañana nos reunimos y me pide Jorge, quiero que encabeces este equipo, que armes un equipo, que encabeces este equipo de investigación que está compuesto por 3 abogados, pero además hay aproximadamente 15 personas trabajando en el equipo de investigación, en la defensa de Orsi, en el equipo de Orsi, y nos dio 3 mandatos muy claros. El primer mandato fue, obviamente, no intervenir de ninguna manera en el trabajo fiscal. Va de suyo, porque los abogados no hacemos ese tipo de cosas. El segundo, quiero que hagan la investigación de la defensa y que lleguen a fondo. Yo hablé de hacer saltar la PUS o el PUS, me acuerdo que hubo una discusión semántica sobre ese tema. Yo sigo aclarando que en Cerro Largo y en Arachán Básico es la PUS, pero bueno, y eso hicimos. Y nos pusimos a trabajar y podemos hablar, si quieren, en algún momento, del montón de información que juntamos que ya nos permitía afirmar categóricamente que no solamente que Yamandú Orsi no había participado en ningún hecho delictivo, sino que además la denuncia era falsa. Pero podemos ir a eso después. Pero el tercer mandato fue: no quiero que se amparen en cuestiones formales. Y esto es relevante porque si uno lee la denuncia, más allá de que la intencionalidad inicial ahora podíamos inferirlo en aquel momento y ahora sabemos, era hacer una denuncia por un delito sexual. Uno lo podía inferir en aquel momento, ahora emerge confesado luego del raíz mediático este fin de semana. Pero los hechos denunciados eran un delito de lesiones. Y las lesiones personales son un delito que tienen un requisito de procedibilidad. ¿Qué quiere decir esto para explicarle a la audiencia? El requisito de procedibilidad es que se tiene que cumplir con ese requisito para que el Estado pueda investigar y castigar. Requisitos de procedibilidad, y ese requisito de procedibilidad es la instancia del ofendido.
Otro requisito de procedibilidad, por ejemplo, son el levantamiento de los fueros para poder procesar a un legislador. Hay toda una serie de requisitos de procedibilidad. Y esa instancia del ofendido, hay un plazo para hacerla. Es decir, son 6 meses desde que ocurrió el hecho. Y el hecho, según se denunciaba, había ocurrido en junio del 2014. Entonces, podíamos haber presentado un escrito, bueno, caducó la instancia y se tiene que archivar. Bueno, la orden expresa fue con mucha tranquilidad, con mucho temple. Yo voy a seguir haciendo campaña. Esta es mi misión principal. Confío en este equipo legal, en este equipo que ustedes trabajen. Obviamente me mantienen informado. Solamente, y hay un mandato expreso del cliente, que para un abogado es sagrado, es decir, estas 3 cosas. Creo que es importante porque se le reclamó en aquel momento que saliera a hacer denuncias, esto, aquello, lo otro. Dijo, no, vamos a trabajar seriamente, y dijo, no quiero que esto se archive por cuestiones formales. ¿Por qué? Porque después siempre queda la suspicacia, ¿no? En un país donde nos encanta la suspicacia, si se archivaba por razones formales, ustedes imagínense en las redes sociales explotando, sí, se archivó por cuestiones formales, pero nadie dijo que no fuera cierto, ¿no? Una denuncia que, si bien era por lesiones personales, toda la connotación simbólica que tenía. Se anuncia el Día Internacional de la Mujer, se hace pocos días después. No era una denuncia por un delito sexual, pero tenía connotaciones sexuales. Se afirmaba que había alcohol. Se hacía en un contexto donde había un conjunto de averiguaciones de personas que hasta ahora alguna tenemos identificada, pero o más o menos tenemos identificada, donde se empezó a rastrillar comisarías, porque ¿qué buscaban? Se fueron, se ve que alguien tiró por ahí, no, miren que Orsi se divorció porque era un violento, etc. Y salieron como estampida a buscar expedientes judiciales, denuncias en las comisarías, porque en aquel momento no existía sistema de gestión de seguridad pública. Llegaron a llamar al abogado de Orsi. Es decir, en el mismo momento estalla algo que quedaba claro de que había como una intencionalidad de generar ese relato de Orsi violento. ¿Todo eso ocurría en paralelo? En paralelo. Unos días antes empezaron las averiguaciones, el anuncio y la denuncia. Las averiguaciones fueron unos días antes. Sí, un par de días antes, te diría, entre el anuncio público y la... Además, a nosotros nos llegaban con delay, ¿no? Porque te imaginarás que no tengo yo una persona en cada comisaría, en cada juzgado, que me levanta el teléfono y me dice, mire que vino alguien a preguntar tal cosa. Esas cosas empiezan a llegar. Y en Canelones, que es muy chico, las noticias corren rápido. Y creo que es importante eso porque en toda esa situación y en una operación en Chastre en marcha, se mantuvo la calma. Digo, vamos a trabajar dentro de lo que marca la ley. Y ese fue el trabajo que nos tocó realizar. El 22 de marzo, fíjense ustedes, la convicción que teníamos, el 22 de marzo comparecen Marina y Sergio en la Fiscalía, y le piden a la fiscal que, en base a la Instrucción General número 9, adopte todas las medidas de protección sobre la denunciante. Se dice en ese escrito, yo después si quieren se los dejo. Sabemos que Yamandu Orsi fue denunciado. Obviamente que no tenemos ninguna relación con los hechos, pero queremos que sea, porque Yamandu Orsi, en ese momento decíamos, fue 2 veces secretario general, 2 veces intendente, es precandidato a la presidencia de la República, es una figura pública, además de ser un padre de familia y todo. Queremos que se investigue y que se llegue a la verdad. Y como queremos que se investigue y se llegue a la verdad, queremos que se asegure que se le va a tomar testimonio a esta persona. Y pedimos, el imputado, el denunciado, pide a la Fiscalía, porque la ley, porque eso le pedimos a la Fiscalía, porque es competencia de la Fiscalía por ley proteger a las víctimas, y porque además está en la ley, porque además hay instrucciones generales expresas de protección de víctimas. Y digo, mire, formen el comité, por favor, de evaluación de riesgo que establece la Instrucción General número 9, que la instrucción establece que es un integrante de la Fiscalía del caso, el oficial del caso y alguien de la unidad de víctimas, evalúen el riesgo y por favor tomen las medidas de protección sobre esta persona para que pueda asegurar su declaración, su integridad física y su vida. Porque además salía en sus entrevistas de prensa y en la denuncia que era una mujer trans, que era una trabajadora sexual, que trabajaba en horas de la noche, o sea, era una situación riesgosa per se. Una sociedad transfóbica como la nuestra, entonces no queríamos asegurarnos que se investigara y se llegara al fondo. Y nos encontramos con la reserva de la investigación.
que eso para nosotros fue sorprendente, porque yo no había visto nunca que se reservara toda la investigación, porque lo que permite, o sea, hay un principio general que la carpeta de investigación de la Fiscalía es reservada para el público, que se llama la reserva externa, pero internamente accede, obviamente, el fiscal, el imputado y su defensa y la víctima. Para la víctima y el imputado y su defensa, la carpeta de investigación de la Fiscalía es pública, es de acceso. Esa es la regla general, es un derecho del imputado. La excepción es cuando hay determinadas medidas que para asegurar su eficacia tienen que hacerse en forma reservada para el imputado. Ejemplo, para que la gente lo entienda. Si yo en una investigación se le va a interceptar el teléfono al imputado, obviamente esa medida se reserva. Si se le va a pedir el levantamiento de secreto bancario, probablemente esa medida se reserva. O sea, todas aquellas medidas intrusivas, generalmente, que de ser sabidas por el imputado se pueden frustrar, esas se reservan, pero no toda la investigación. Y acá nosotros no sabemos qué pasó entre el 13 de marzo y el domingo pasado, no sabemos, no tenemos idea. Tampoco sabemos qué pasó después del domingo pasado, salvo por la prensa. Porque vuelvo a repetir, hasta el día de hoy nosotros no tenemos acceso a la carpeta. Pero sí sabían, o por lo menos lo que han dicho, es que la fiscal había tenido conversaciones con Paula Díaz y ustedes cuestionaban que no se hubiera archivado el caso. No, nosotros nos enteramos a través de la entrevista donde Paula Díaz dice, una entrevista que se emite el domingo, que fue pregrabada, que se anunció el viernes, o sea, se habrá hecho el viernes de tarde, el jueves, no sé cuándo se hizo. Hace unos días creo que dice, o cuando me entrevisté con la fiscal, creo que dice textual, cuando me entrevisté con la fiscal y le dije que yo no sabía, que estaba segura, que fuera Orsi, papá, y por eso no me encontraban, por eso no contestaba el teléfono, por eso me andaban buscando, y eso coincide con una información que nosotros teníamos que la policía la estaba buscando. Información que, a ver, surge elemental. Si empezás a preguntar por todos lados, por fulano de tal, alguien te dice, che, mirá, están buscando a fulana, la perdieron. Información absolutamente informal, pero cuando ella lo corrobora en su declaración pública, yo no atendía el teléfono, no me encontraban, entonces coinciden las dos cosas. Y teníamos la información de que ella se presentó el sábado en crimen organizado, que Paula Díaz se presentó el sábado en crimen organizado. Y ahí ella dice, yo hace unos días tuve una entrevista con la fiscal. O sea, nuestra fuente es Paula Díaz. Probablemente capaz que mañana Paula Díaz sale y diga, no, yo no dije nada, porque vamos y vemos, pero lo que ella dijo en el programa macheaba con la información que nosotros... La fiscal dijo que nunca le tomó declaración, ¿no? Ella tampoco habló de declaración, dijo de entrevista. Incluso más, dice, si quieren pasamos el audio, porque es bastante claro, dice, tuve una entrevista, me dijo tal cosa... Y todavía, que dice, la fiscal después me dijo, bueno, en todo caso, cuando yo te tome declaración, habla de entrevista, no habla de declaración. Sí, ahí la propia Sandra Fleita fue consultada en el día de ayer en Informativo Sarandí sobre este asunto. Ella decía, se le preguntó explícitamente si Paula Díaz se había apersonado, esa es la palabra que se utilizó, y le había dicho que no estaba segura o que Orsi no era la persona que estaba denunciando, y ella dijo, fue muy contundente diciendo que no. No negó que tuviera comunicaciones, porque más adelante en la entrevista sugiere que hubo comunicaciones, pero dice directamente que eso no se lo manejó Paula Díaz. No escuché ninguna de las entrevistas, francamente. Yo digo, si usted me pregunta cuál es la fuente de información, está el video, está el audio, y ese relato que hace ella coincide con la información que nosotros teníamos. La información que ustedes convengamos que es una persona que dice una cosa, dice otra. Sin duda. Usted ayer... No se puede saber ya a esta altura. Pero ahí lo que pasa es que se suman como dos elementos, que era la reserva por un lado y este otro elemento. Entonces, a ver, si esto es verdad, ¿por qué no se archiva la investigación respecto de Yamandu Orsi? Porque, a ver, tampoco estamos hablando de cualquier persona, y no estamos reclamando tratos privilegiados, ni mucho menos, pero las cosas se dan en un determinado contexto. Es un derecho de un ciudadano que está siendo denunciado, ni más ni menos que por los hechos que está siendo denunciado, al menos que te informen. Ahora, si no tenés información, no tenés acceso a la carpeta, bien, entonces lo que nosotros hicimos el lunes fue, se presentaron Sergio y Marina en Ciudad de la Costa, pedimos de nuevo acceso a la carpeta y pedimos el archivo de las actuaciones. Primero acceso a la carpeta y luego el archivo.
porque si claramente la denuncia es falsa, porque ya había salido el fin de semana que era falsa, pero además en los propios audios se dice que la fiscal ya sabía días antes que le había dicho que Orsi no era, bueno, de ahí dijimos, bueno, la verdad que entre esta situación de indefensión en la que nos encontramos de alguna manera hasta ahora, porque no tenemos acceso a las carpetas, entendemos que el delito de calumnia y simulación de delito se comete en Montevideo, porque el delito no se... La única razón por la cual esto está en Canelones es que los hechos denunciados por Paula Díaz, hoy falsos, habrían ocurrido en Ciudad de la Costa. Esa es la única razón por lo que esto está en Ciudad de la Costa. Pero el delito de calumnia y simulación se comete en Montevideo cuando ella se presenta en la seccional y relata hechos falsos y hace una denuncia. La explicación Entonces, desde Fiscalía, teóricamente, la explicación desde Fiscalía para que esto cayera en Sandra Fleitas nuevamente, esta segunda causa que se abre, tiene que ver con que ella, cuando ve el programa, dispone el cierre de fronteras y la detención tanto de Romina Celeste como de nosotros Paula Díaz. hicimos la denuncia y solicitamos que se investigara en Montevideo y dijimos que en función de no haber tenido acceso a la carpeta y en función de que públicamente la denunciante dice que le informó que la denuncia respecto de Orsi, no que toda la denuncia había sido falsa y armada, eso no surge, pero sí que le había dicho, bueno, entonces en función de todo elemento, la verdad preferimos o entendemos que se tiene que investigar en Montevideo. La Fiscalía General de la Nación tiene todo el derecho y las potestades legales para establecer quién investiga cada caso. Es decir, uno como abogado pide, y a los abogados nos pasa todos los días que comparecemos en un juzgado, pedimos y ya fundamentamos, estamos convencidos de lo que pedimos y nos dicen que sí o que no, y esos son los mecanismos legales. En este caso nos comparecimos ante la Fiscalía, presentamos la denuncia, que era importante porque estaba claro de que Yamandú quería denunciar y no difamación, quería denunciar calumnia y simulación y queríamos que se investigara y entendíamos que lo mejor o que nos daba garantías que se investigara en Montevideo. La Fiscalía resolvió, se terminó el problema. O sea, se terminó el problema. El tema se agotó allí. O sea, problema no había ninguno. Simplemente había alguien que pide y alguien que no hace lugar. Eso es el ABC de todos los días, digamos, de la tarea de los abogados. Si yo fuera a ver todas las veces que me dicen que no de los pedidos que hago, no sé, tendría que hacer una estadística, pero no hay abogado en el Uruguay que obtenga respuestas positivas a todos los pedidos que hace en los organismos de justicia. Pues ya está claro, pero tampoco es un problema geográfico, no es por Montevideo o Ciudad de la Costa, es un problema con la fiscal Fleitas, digamos. Es un problema que el ciudadano Yamandú Orsi, y yo estoy acá en representación de Yamandú Orsi, entendió de que en la medida en que se le había mantenido una reserva total y absoluta en la investigación en Ciudad de la Costa y en la medida en que no había sido informado de este hecho, entiende que no tenía las garantías. Punto. Puede ser la fiscal Fleitas o el fiscal Perenganito. Esto no es un tema no es personal esto, porque Yamandú Orsi no tiene ningún problema personal con ningún fiscal. Entonces, por eso es el pedido. De estos pedidos se hacen 500. Uno puede entender, es más, a veces... O sea, el tema es la reserva de la investigación. Eso es lo que a ustedes les hace... La reserva de la investigación y ese elemento que, bueno, hasta donde se diga lo contrario, acá tenemos dos personas que dicen dos cosas diferentes, pero tampoco es cuestión de nosotros. Pero teníamos una víctima, una falsa víctima, y ahí sí podemos decir una falsa víctima, Sí, que decía, está yo me entrevisté con la fiscal, pero lo que hacía creíble el relato era eso previo, de que yo estuve perdida, me estaban buscando, no contestaba el celular, eso como que coincidía con la información que nosotros teníamos. Usted dijo además ayer en Sarandí, no solo que Paula Díaz había comparecido ante crimen organizado el último sábado de abril, sino que también la propia fiscal Fleitas había estado en crimen organizado ese mismo sábado. Bueno, esa información yo no la tengo chequeada, que haya estado Fleitas. Hay alguna información en ese sentido, pero yo no lo puedo afirmar categóricamente. Yo le entendí eso de la entrevista con Sarandí. Si lo dije, No es así. no tengo chequeado, no puedo asegurar, como tampoco puedo asegurar que el sábado, o sea, sí sabemos que ella se presenta en crimen organizado. Y no se sabe por qué tema. Porque la estaban buscando. A partir de la propia búsqueda, ella se presenta allí. Bien. Me interesa saber unas cuantas cosas, pero a partir de esta situación actual, la denuncia no fue archivada, es esperable que teniendo
una condena y otra imputación con prisión domiciliaria, en fin, la denuncia se archive. Pero ¿cómo sigue la investigación por el lado de ustedes, no? Porque ustedes hacen una denuncia por difamación, bueno, como lo decías recién, no, por difamación no, por calumnia y... entre simulación y difamación está todo el mundo confundido. Claro, ahí va. Incluido Sí, Llamas. Para el ciudadano común, la difamación es un delito contra el honor. Ahí está. La calumnia y simulación de delito es un delito contra la administración de justicia. Es decir, es un delito cuando se denuncia a alguien que amerite que se le inicie un proceso penal, etcétera, etcétera. O sea, son bienes jurídicos protegidos. Ahí está. Tienen una fonética que ahí hacen que la gente se confunda. Bien, ¿y esto cómo sigue adelante por parte de la... Bueno, a ver, acá hay un tema que es delicado, que es el siguiente. Nosotros tenemos potestades autónomas de investigación como abogados defensores. Es decir, en aras de la defensa de nuestro imputado, nosotros tenemos potestades autónomas de investigación, que las ejercimos. Hicimos una investigación muy completa, con un conjunto muy importante de detalles, que obviamente, porque hoy alguien me preguntaba, ¿y por qué no hicieron público todo esto? ¿Sabes por qué no hicimos público todo esto? Porque como la carpeta de investigación estaba reservada, no sabíamos qué había en la carpeta de investigación, ni siquiera sabíamos si esta persona había declarado. Y como lo que sucede habitualmente con este tipo de denuncias es que se hace una denuncia con cuestiones medias genéricas, uno sale, las destroza, cambia el relato. Entonces, en la medida en que uno las va contradiciendo en la carpeta de investigación o públicamente, el denunciante cambia el relato y lo va como adaptando a las nuevas cosas. Entonces no queremos entrar en este juego del gato y del ratón de mostrar cosas y que modifiquen el relato de forma tal de adaptarlo a los elementos de cuenta. Entonces, cuando tengamos acceso a la carpeta, ahí sí vamos a presentar todo. Como no teníamos acceso a la carpeta, no podíamos presentar, estratégicamente, nuestro consejo era, no podemos presentar nada porque no queremos entrar. Y porque además teníamos un plazo corto, ustedes no se olviden que en junio prescribía. Y nosotros no queríamos que se archivara por prescripción. Dijeron de no cerrar el moño. Exactamente, nosotros queríamos demostrar claramente que Yamandú Orsi era, como es, absolutamente inocente. Ese es nuestro rol como abogado defensor y ese es nuestro compromiso. Entonces, nuestras potestades de investigación llegan hasta ahí. En una investigación ya por un delito que se persigue de oficio, como la calumnia y simulación de delito, más allá de que seamos denunciantes, comparecer como víctimas, incluso es discutir el tema de víctima acá, porque el bien jurídico protegido es la administración de justicia. Claro que la víctima es Yamandú Orsi, porque esto fue contra Yamandú Orsi, pero eso lo tendremos que evaluar. Pero nosotros no tendríamos como denunciados ya facultades de investigación. Pero ustedes tienen elementos, porque ustedes han hablado, por ejemplo, o el comando de Orsi ha hablado, por ejemplo, de estas cuentas bots, de los $40.000 que hubiera salido toda esta organización, si es que existió. Sí, yo conozco el informe. Ahí está. ¿Usted tiene elementos para decir Paula, que... yo soy arachán básico y a mí todo esto de bots, troll y todo eso, no entiendo nada. Francamente, leí el informe, sé que hay un informe que dice eso. Sí. No soy la persona indicada como para responder sobre esas afirmaciones porque no. Lo que sí está claro para nosotros, por el contexto, por los hechos que se dan en el contexto, porque lo dice expresamente Papazo Oliver en una entrevista el otro día, mi finalidad era que Yamandú Orsi no perjudicara a Yamandú Orsi, que Yamandú Orsi no fuera presidente de la República, lo dijo expresamente. También es cierto que dice mucha cosa, pero lo dijo expresamente. Y a ver, y cuando uno se pregunta, ¿cuál es la finalidad de todo esto? Yo le pregunto a ustedes, ¿cuál es la finalidad de todo esto? ¿Hay alguna otra finalidad que una finalidad política? Porque yo digo, hay una finalidad política y de perjudicar al candidato Yamandú Orsi. Ahora, si alguien me dice, no, mirá que puede haber esta otra finalidad, convénzanme de que hay otra finalidad. Y hablo de finalidad política, no política partidaria. No hagamos trampas en las declaraciones. Nunca se dijo política partidaria. Y acá es algo que es grave, porque esto afecta a la democracia. Este tipo de prácticas que son muy comunes en otros países, muy comunes en otros países.
El eje ese, publicación falsa, algo que después lo recoge algunos periodistas, entre comillas, después pasa al partido político, después termina en denuncia penal. Todo ese esquema que hemos visto que funciona, y vaya si funciona. En España ahora hay una terrible discusión en este momento entre el País de Madrid y otros medios respecto de este tema. O sea, no estamos hablando de cosas... en Brasil todo lo que pasó con Lavallato, encarcelando a alguien que iba a ser presidente de la República, que luego fue exonerado de responsabilidad. O sea, no estamos hablando de fantasía, estamos hablando de cosas que en los países acá, vecinos, en la vuelta, pasan. Ahora, ¿Uruguay es una isla? Bueno, hasta ahora... Nuestra democracia tenía y tiene todavía instituciones fuertes, partidos políticos fuertes. Estábamos como alejados, nuestro espíritu hasta aldeano nos mantenía al margen. Pero se ve que este tipo de prácticas llegaron al Uruguay. Yo no tengo que convencerlo a Díaz, pero Díaz tampoco necesariamente me tiene que convencer a mí. Yo veo múltiples opciones. Por ejemplo, una que me parece muy evidente es una persona que necesariamente está desde hace meses buscando ser siempre el foco de la atención del Uruguay, desde el acto que fue cuando vino Lula hasta este momento, con algunos periodistas que le han hecho el juego o no han sabido distinguir lo que es un actor relevante o no relevante, pero no es el tema lo que piensa cada uno de nosotros. Le hago una pregunta concreta. ¿Por qué cree que estas dos personas que estaban conminadas a esto llegaron paralelamente a la decisión de arrepentirse o de desdecirse? Esa pregunta me la hicieron hoy de mañana. Yo tengo una hipótesis personal muy clara, pero nosotros nos hemos manejado con seriedad y entrar a manejar hipótesis es... Yo tengo una idea de lo que puede haber ocurrido, pero realmente no sería serio ni responsable decir en una entrevista de prensa, a mí me parece que pasó tal cosa. Creo que ahí cada uno tendrá sus propias conjeturas en función del volumen de información que tenga. Pero hay cosas que se dicen, a mí me parece que fueron a Buenos Aires a ser coachadas, por ejemplo. Bueno, no sé, yo no digo, capaz que sí, pero yo las pruebas no las tengo. Nosotros dijimos que tenemos indicios y tenemos indicios. ¿Cuáles son? Bueno, tenemos indicios de que fueron a Buenos Aires. Hay algunas cosas que no puedo manejar públicamente. Fue el año que más uruguayos fueron a Buenos Aires, no sé, en la historia de la banda oriental. Pero, sí. ¿Cuáles son los elementos que tienen de que fueron, a ser entrenadas o a ser parte del plan? Ahora hay algunos elementos nuevos que podrían situar incluso antes de ese momento, la planificación, que hay que corroborarlos, ¿no? Nosotros tenemos la información allende el charco, digamos, de que, primero, para quienes trabajamos durante mucho tiempo con los servicios, sabemos cómo trabajan y cómo funcionan y qué tipo de operaciones hacen. Este tipo de operaciones... Servicios de inteligencia está hablando. Lo que pasa es que la palabra servicios en Argentina abarca a los servicios oficiales y a los no oficiales, y creo que abarca más a los no oficiales que a los oficiales. Hay mucho espía desempleado en Argentina en este momento. Y este tipo de operaciones en Argentina son muy comunes. Muy comunes. La información que yo tengo es que es altamente probable de que esto sea así, me hacen referencia a algunas reuniones y demás. Yo públicamente no lo voy a decir porque no estoy autorizado a decirlo. Entonces son elementos indiciarios que tenemos de que puede haber sucedido eso, que es una hipótesis para nosotros muy plausible que haya sucedido esto. Y ahí vos decís que esto está dirigido por alguien. O sea, que eso está organizado por una persona o grupo de personas que las llevaron a hacer todo esto. A mí me sorprendió el nivel de... Sí, tengo la convicción, ¿no? Una cosa es tener la convicción y otra cosa es poder probarlo, pero el nivel de... Es más, hay algunos mensajes de Papazo Oliver a determinadas personas donde hace referencia a estos temas y hay algunos mensajes que han circulado incluso entre periodistas. Yo no los voy a hacer público porque no corresponde jurídicamente que lo haga, pero periodistas que tengan mensajes de ese tipo hay unos cuantos. Pero más allá de eso, yendo concretamente al relato que hace, yo creo que el programa el otro día fue ilustrativo en algunos aspectos, más allá de que es un programa que, bueno, yo en general
lamento decir esto en televisión abierta, pero yo generalmente no miro televisión abierta, por una cuestión, no por nada en especial, sino por una cuestión de organización familiar. Ese día miré el programa, obviamente, y hay un nivel de detalle, de precisión, o sea, está claro que Papazo Oliver coachó a Paula Díaz, eso está claro. Nadie tiene duda de eso. La pregunta es quién coachó a Papazo Oliver. Porque hay un nivel de detalles, de un montón de cosas, de cómo manejarte con la unidad de víctimas, de cómo cómo presentarse en una pericia, qué cosas decir en Bueno, una pericia. pero había tenido un training, Una pericia. El training de las pericias es una pericia. Entonces, training de pericias no tuvo. Tuvo una pericia y hace bastante tiempo. Entonces... Pero yo me equivoco o estuvo aconsejada todo el tiempo por el consultorio de la universidad en el caso Penades, digamos. ¿O tú estás diciendo que la coachó el consultorio jurídico? Digo, no, que tenía experiencia en estos temas, digamos. Sí, ¿no? La pericia que entiendo que está refiriéndose es la pericia que se le hace con el caso cuando ella fue condenada. de Lula. Condenada, que fue anterior a ese episodio. No sé si luego hubo otra instancia. Sí, no. Hasta donde yo sé, yo no conozco no conozco el caso Penades, no conozco... Pero hay un nivel de precisión que yo te puedo asegurar que la mayoría de los ciudadanos de este país no lo conoce y la mayoría y muchos abogados de este país no tienen ese training. Es una suposición igual, ¿no? Ahí sí estamos en el plano de la suposición del tipo de coacheo que le hizo a Paula Díaz. No, el tipo de coacheo está claro. Pero el nivel de conocimiento para el La coacheo... suposición es si ella fue coacheada o entienden que fue coacheada para estos efectos. Exactamente. O sea, pero por eso, es una suposición. No, es una inferencia Bueno. sobre datos. Bien. La conclusión a la que yo llego es esa. Está bien. Lo que digo es que no es un silogismo. No necesariamente una cosa se desprende de lo que estamos viendo. Es una hipótesis válida, pero no hay una prueba fehaciente de momento, por lo menos arriba de la mesa, la prueba fehaciente de que hay alguien detrás la tendrá que buscar el organismo persecutor. O sea, a propósito de eso, para pasar raya... Nosotros en el tiempo que tuvimos a esto, pero no llegamos. Ahora se nos agotó el tiempo. Tienen nombres igual, ¿no? Ahora se nos agotó el tiempo, porque esa es otra cosa, que lo que tú me preguntabas. Ahora a nosotros se nos agotó el tiempo de la investigación. O sea, nosotros ahora legalmente no podemos hacer más actos de investigación porque, digo, a ver, podríamos hasta que nos notifiquen del archivo. Hasta que cierren, hasta que archiven. Pero... ¿Cuántos días va a pasar hasta que nos notifiquen del archivo? Y además, ¿qué sentido tiene? Porque nuestra potestad de investigación son demostrar que Orsi es inocente. Ya está demostrado. Entonces, seguir investigando realmente nos colocaría en una situación jurídica a propósito de esto. No adecuada, ni yo diría que hasta ilegal. Paula Díaz fue condenada por un acuerdo abreviado, Romina Celeste no. Ella, la investigación fue formalizada y se dispuso su prisión domiciliaria. ¿Cómo vio esa parte del episodio y qué garantías le da que haya ocurrido de esta forma? No, eso está dentro de las previsiones legales, no hay absolutamente nada que decir. O sea, los delitos que incluso más imputó asociación para delinquir, yo desconozco la carpeta de investigación, desconozco el pedido de formalización de la fiscal, desconozco la resolución judicial, entonces no puedo hablar de cuáles fueron los elementos fácticos que sustentan la imputación de asociación para delinquir. Los elementos fácticos que sustentan la imputación de calumnia y simulación de delito fueron los que nosotros denunciamos y que son absolutamente claros. Es curioso hasta ahí nosotros no podemos decir nada. Luego, el proceso abreviado está dentro de las previsiones legales, o sea, es admisible, la pena está dentro de los parámetros legales, o sea... Es curioso igual que toda esta participación... Y la formalización se formaliza por los mismos delitos y se piden medidas cautelares y se disponen. Ahora, por más que esto sea, como tú decís, está dentro de la norma, es lo que se espera y lo que está bien, digamos, está dentro de las posibilidades. Romina está en su casa con una tobillera, pero tendrá su teléfono, tendrá posibilidad de comunicarse con otras personas, en fin, ¿eso puede afectar la causa para ustedes? No, a ver, las medidas cautelares... La fiscal pidió prisión preventiva por lo que surge de la prensa, hasta ahí es lo que ella dijo. Conocimiento, y el juez dispuso otra medida cautelar. Las medidas cautelares son cautelares, los que buscan es evitar que la persona se fugue o que la persona pueda frustrar la investigación. Esos son los dos fundamentos
que justifican la medida cautelar. Evidentemente la Fiscalía hizo una... Estoy hablando en teoría porque no conozco los hechos. Hizo una evaluación de la necesidad de una medida cautelar y el juez hizo otra. Pero como ni siquiera conozco el audio de la audiencia... ¿Pero te parece que eso puede afectar la investigación? Para eso tendría que tener elementos. Te vuelvo a repetir, sin conocer la carpeta, sin conocer el pedido de la fiscal, sin conocer los fundamentos de la resolución judicial, sin conocer lo que dijo la defensa en la audiencia, no puedo evaluar eso. No sería serio ni razonable. Obviamente la fiscal entendió que sí, por eso pidió otra medida. La defensa habrá hecho su trabajo y el juez resolvió eso. Apelaron, aparentemente, además, resolverá el tribunal. Así funciona el sistema de justicia. Usted ha sancionado a esta fiscal cuando era fiscal de corte, ella ha recurrido, eso ha tenido sentencias de una ida y vuelta. ¿Esto ha influido en este caso, esa mala relación o esos malos antecedentes que ha tenido con la fiscal Fleitas? Mire, yo soy el representante de Yamandú Orsi. Mi obligación legal y ética, creo que ya hablamos de este tema en este mismo programa, es utilizar todos los mecanismos legales a mi alcance para defender los intereses de mi cliente. Acá lo que está en juego son el interés de Yamandú Orsi, el interés de Yamandú Orsi, que fue acusado falsamente, es que quede demostrado y probado de que esos hechos eran falsos y que él no cometió ningún delito. Y eso es mi obligación con mi cliente y eso lo hemos cumplido. Punto. Después lo otro es un trabajo profesional que se desarrolla sin tener ningún tipo de las cuestiones personales de los abogados no tienen ninguna importancia ni ninguna incidencia. Yo creo que trasladar el eje ahí es descentrarlo del problema fundamental. Y el problema fundamental acá es que hubo una persona a que se la quiso enchastrar, al que se la enchastró. Porque aparte, uno dice, sí, los delitos califican como lesiones personales, pero si ustedes ven en el relato, el delito es las lesiones, pero ubican a Yamandú en horas de la noche, manejando borracho, pagando por sexo Y agrediendo a una y trabajadora. agrediendo a una trabajadora sexual. Entonces, eso es en este país es operación enchastre a fondo. Yo le agregaría un elemento más que tú no mencionaste, pero me voy a contener. No, agrégalo. No, me voy a contener, lo hablamos después. Pero, a ver, ¿qué más denigrante se le podía poner? Entonces, el desafío era tirar a eso abajo. Y eso se tiró abajo. Y eso, obviamente, que reivindica la figura, reivindica a la persona de Yamandú Orsi, al padre, al esposo, al hermano. La hermana de Yamandú voy a cometer una infidencia, es muy amiga de mi suegra, viajan juntos todos los años, está muy afectada por este tema. Porque el nivel de afectación familiar, hay gente que no se da cuenta de estas cosas. A los que los padecimos, como a mí me tocó en su momento, parece que la gente cree, sos una persona pública, tenés la obligación de aguantar cualquier cosa. Entonces, ese es el centro de la cuestión. Lo otro, el cotilleo, no tiene ninguna incidencia en este tema. Es real que no se llevan bien. Pero yo no me llevo bien con un montón de gente. Y ahora se van a llevar peor. Aparte. Yo no me llevo bien con un montón de gente y me llevo muy bien con otro montón de gente. Pero esa es la vida misma, Leonardo. Bien. Jorge Díaz. Contigo hemos tenido idas y venidas, y encuentros y desencuentros y diferencias. Y sin embargo, yo tengo un profundo respeto profesional por tu trabajo. Los encuentros me los perdí, pero ahora... Bueno. ahora los Ahora me entero, ahora me entero. Tenemos que cerrar la entrevista. Jorge Díaz, muchísimas gracias por esto. No, por favor, a la orden, y gracias por el tiempo de que me permita aclarar en nombre de Yamandú Orsi, que es el único sombrero que me puedo poner en el día de hoy. Bien. Ahora cuando son las 9:44 vamos a ver cómo sigue el tiempo allá afuera.